todos, bienvenidos a un episodio más de It's a New Life en nuestra quinta temporada. Un programa en el que cada semana les presentamos las principales tendencias en México y en el mundo. La verdad es que disculpen mi voz, estoy súper ronca porque canté mucho este fin de semana, pero estoy aquí con las mismas ganas de todos los jueves de presentarles un súper programazo, porque además tenemos una gran invitada, ya lo verán. Pero bueno, les recuerdo que mi nombre es Sandy Machuca y como todos los jueves y siempre, agradecerles por conectar con nosotros a través de Radio 13. Nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas y prácticamente en todos los formatos como Radio 13 Digital y escucharnos o vernos en televisión, podcast, radio, en lo que ustedes prefieran y donde quiera que estén, estoy segura que pueden conectar con nosotros. Pero bueno, ya pasando directo al tema del día de hoy, al que elegimos, quiero darles un contexto general porque tenemos una invitadaza, como ya les adelanté. La realidad es que a lo largo de nuestra historia, la misma sociedad ha establecido diferentes discursos y posturas que nos han hecho creer que ciertos cuerpos están fuera de la norma y por lo tanto estos cuerpos pues no deberían o no pueden existir. Y este es el caso de las personas con sobrepeso, quienes constantemente son violentados y discriminados de diversas formas en diferentes medios y prácticamente en todos los ámbitos. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar en The New Life acerca de la gordofobia, ante una creciente tendencia por tocar el tema de manera muy positiva en muchos casos, pero de manera negativa también en otros. Entonces, hoy tendremos la oportunidad de platicar con Cora Bravo. Ella es editora en jefe de Cultura Colectiva y activista por la justicia corporal. Bienvenida, Cora, a The New Life. ¿Cómo estás? Hola, contenta. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir el espacio, muchas gracias por abrir el espacio para hablar de estos temas. Siento que a veces hablar de gordofobia, de diversidad corporal, pues como que uno piensa, ¿esto qué es? ¿Esto existe? ¿De qué me están hablando? Por un lado suena lejano, aunque no lo es, ya Sí. hablaremos de eso. Y por el otro, si ya medio ubicas, es como, ay no, esta persona me va a regañar. Entonces no voy a regañar, ¿Ahora qué eso estoy no va a haciendo pasar. mal? Ajá, justo. No, creo que es como solo un momento, o sea, creo que es una oportunidad para hacernos preguntas. Eso para mí me parece muy importante, como no dejar de Sí, preguntarnos cosas totalmente. y de preguntarle a otros. Lo cual, pues también aprovecho para contarles que soy periodista, Sí, estoy a cargo de culturacolectiva.com. Pues ahí abordamos todo tipo de temas, estos incluidos cuando sí. hay oportunidad. Y pues nada, contarte de mí, me gusta cocinar, soy muy pet lover, me gustan mucho los perritos, pero los gatos también, no entiendo que la Acá gente diga también, acá perros o también. gatos, Sí, todos, todos los este, animales los amamos acá sí, también. sí, Sí. tal cual. Em, Nada, como muy fan de cosas comunes, la verdad, si me lo preguntas, vendría a ser lo que dicen Basic Bitch, me gusta mucho lo que a todos nos gusta, Muy entonces, bien. nada, contenta de estar acá. Me encanta tu vaso, por cierto. Ay, muchas gracias, a la orden, cuando quieras. De verdad te agradezco muchísimo. Estoy feliz de abrir la conversación contigo de un tema que me parece súper relevante y que, como bien dices, tiene un impacto, me parece que más allá de un tema de salud física. O sea, creo que hay un componente ahí de salud mental, emocional importantísimo alrededor de este tema y que todos lo asociamos de inicio con me van a regañar, algo está mal, esto no está padre. Y creo que no, o sea, me parece que hoy debemos ser más parte de la solución que del problema, que también ya lo platicaremos en su momento. Pero para iniciar esta conversación y ahora que conocemos un poquito más de ti, quiero que empecemos como, pues sí, como con lo más básico. ¿Qué es la gordofobia y cómo se manifiesta? Pues mira, o sea, me llama la atención que o sea, que empezamos hablando de como salud física y salud mental. Generalmente creo que somos un todo y a eso voy con lo de la gordofobia. La gordofobia es básicamente todas las cosas que asumimos de una persona con solo ver el tamaño de su cuerpo, particularmente si una persona es gorda, todo lo que asumimos que pasa con Ujú. su vida. Ok, Es decir, que puede hacer o no hacer, o que es o no es, o que padece o no padece. Todas esas ok. creencias que asumimos, que todo esto que damos por sentado de, bueno, esta persona es gorda, obviamente, bla, 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 Ok, bla, bla, eso es gordofobia.
Ok. Y pues el, el, el problema es que está en todos lados, nos cría, o sea, es un, es una, es un fenómeno curioso, es un tipo de discriminación muy particular porque Ujú, está científicamente comprobada, ¿no? O sea, está muy respaldada por la ciencia y por la medicina y de pronto se vuelve muy incuestionable. Lo ujú. cierto es que hay un montón de otra evidencia médica mucho más reciente que indica que el tener un cuerpo grande o ser una persona gorda no necesariamente es sinónimo de un montón de cosas, ¿no? Sí. Y eso es lo peligroso porque además no solo sirve como una forma de discriminación y de violencia estética Ujú. en la medicina, que es terrible, o sea, cualquier persona con sobrepeso, de hecho esta palabra sobrepeso está como también cada vez más descartada porque es sobre el peso de quién, o sea, Justo, como esa era mi siguiente pregunta. O sea, a ver, ¿cómo es la manera correcta de referirnos a una persona que tiene sobrepeso? O sea, ni siquiera es correcto llamarlo así, o cómo es la manera correcta. depende un poco del enfoque de cada persona, o sea, lo cierto es que son personas gordas Ajá, o sea, pues así es como, si lo pensamos sería como si estuviéramos hablando con alguien que no sé, midiera 1,90, 1,80 y tiene por ejemplo, sobreestatura, claro, claro, ¿no? claro, Ajá, ¿cómo te pudiéramos llamar? Pues es una persona alta, ¿no? claro. O Pero el tema con es el gordo o con el estás gorda, que también esto viene un poco a abrir la conversación, es como, es que gorda y gordo es un insulto, o por qué hoy para nosotros, o no digo que para todos, pero sí para una gran mayoría, la palabra gordo, gorda tiene un significado negativo. O sea, lejos, cuando tú le dices a una persona, claro. ay, eres muy alta, pues es como, ah, cool, ¿no? La mayoría lo toma como, O ah, la pues es que forma en soy la que alta. usamos, que justo tiene que ver con esta forma de discriminación. Ujú. Todo lo negativo generalmente que depositamos en la palabra gorda, o sea, claro, gordo Mm, lo usamos como sinónimo de lento, de tragón, de enfermo, de bla. mm. Entonces, por eso es tan común que una persona que, por ejemplo, es súper común que alguien, no sé, un fin de semana come mucho, y es como, es súper gordo este fin de semana, es como, no, güey, comiste mucho, sí, Y lo dragón si usamos quieres. además, ¿no? Lo Ajá, usamos de manera tan normal. está súper normalizado eh, tomar esa palabra y usarla como insulto. Yo creo que es un buen momento para que las personas que somos gordas, pues nos reapropiemos de la palabra y la abracemos y simplemente, o sea, por muchas razones. Uno, porque genuinamente es la palabra que yo pienso que es más exacta para describir un tipo de cuerpo, es un cuerpo gordo, porque hace un Ujú, momento lo llamaba cuerpo grande, pero eso también puede ser un cuerpo alto o claro, grande con respecto a qué. Me parece que gordo es lo más eh, asertivo. apropiado. Pero por Ujú. otro lado, piensa en cualquier palabra que tú digas muchas veces, la que sea. Si tú repites mucho esa palabra, deja de tener sentido. Sí, Entonces, en mi experiencia, en mi opinión, apropiarte de la palabra gorda deja de tener toda esa carga que todo el tiempo te dijeron que tenía. sí, Entonces, que conforme le hemos dices, puesto, ¿no? exacto, si tú lo dices, si tú te nombras así, si tú nombras a las personas gordas así, deja de tener esa carga y empiezas a normalizarla y cuando otras personas la dicen como de una forma negativa, eso para mí hoy suena tan ridículo como si alguien me molestara porque soy alta. Sería como, ¿de qué me estás hablando? Ah, O sea, pues sí, ¿no? Soy gorda, sí, o esto. por tu color de piel o por lo que sea, o sea, cualquier otra cosa que pudieras describir, ¿no? Exacto. Ajá. Vale. Oye, y esto me parece que es un como gran introducción porque quisiera hablar de un problema que me parece, o sea, sumamente grave, ¿no? No porque o sea, no porque el tema de la definición y de cómo usamos los adjetivos sea malo, pero me parece que el tema de la gordofobia y el sistema de salud es súper complejo y es un tema súper fuerte. O sea, que he leído y he escuchado muchísimas historias de gente que tiene otra enfermedad y o sea, de primera instancia es, estás gordo. Ese es tu problema.
O sea, sin hacer Exacto. exámenes, sin hacer nada. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de eso, la gordofobia y el sistema de salud en México. Sí, creo que un poco, yo lo que diría es que para el tema de gordofobia, como para muchas cosas en las que como humanidad estamos avanzando, genuinamente tenemos que cuestionarnos y ver más allá pues, a ver, no quiero decir como la doctrina, pero sí un poco lo que en el sistema ha permeado, ¿no? Un poco como nos pasó, por ejemplo, quienes están un poco más avanzados en discusiones como el género, como la sexualidad o como la orientación sexual, o sea, estas son conversaciones que van un poco más avanzadas, como el racismo, que no quisiera que se compararan, porque cada uno tiene sus peculiaridades, sus Claro. dolores y sus opresiones, pero un poco todas iniciaron por un sistema que dijo, todo lo que no es heterosexual está mal, Claro. todos los que no son blancos están mal, O lo que se todos los salen que de no las son hombres, normas. todo lo que se sale de la norma. E incluso científicamente también muchas de estas cosas estuvieron comprobadas. O sea, tienen Claro. probablemente menos de 10 años que la OMS sacó la homosexualidad dentro de sus Sí, listados desórdenes. Ujú. ajá, me parece muy fuerte. Sí, está La fuerte. misma OMS que lleva todos estos años diciendo los gordos están enfermos, la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad. Entonces, si uno como un poco esto lee, investiga y no solo es que lo diga yo, hay médicos que también están trabajando en un enfoque que se llama salud en todas las tallas, que tiene que ver no solo con la evidencia médica, sino incluso con el sentido común. O sea, cuando uno se detiene a pensar quiénes fueron quienes pusieron todas estas reglas, hombres blancos en un contexto europeo o privilegiado, pues todo dejaron de vista, o sea, dejaron de lado un montón de Toda otros una conflictos. gama de colores, ¿no? Al lado. Exacto, y si a eso le sumamos, pues también un sistema económico que, o sea, la verdad es que la pérdida de peso es un negociazo, entonces hay muchas cosas que soportan la narrativa de ser gordo está mal. Entonces, con el tema de salud en todas las tallas, pues sí, ha sido una oportunidad para personas que, pues, pues quienes no encontrábamos respuestas para mejorar nuestra salud Ujú. eh, o simplemente, sí, consultar como cualquiera. Es que es muy fuerte porque, por un lado, es como, si estás gordo, estás enfermo, pero igual ibas al médico para atender eso y es como, es que estás enfermo porque estás gordo, pero es que estás gordo porque, o sea, y no salías de ahí, entonces, hola, vengo a atenderme un resfriado, sí estás gordo. Y Sí, es como, está cañón, está cañón. y entonces, pues sí, o sea, la verdad que la discriminación con los médicos es muy fuerte porque lo que te digo, ¿no? La gordofobia está más que avalada por ellos. Sí. Entonces, ajá, uno se siente ahí como en un genuino círculo vicioso. Eh, yo, Difícil de o romper, sea, sí, sí, difícil de sí. romper, ¿no? Y que además, en el peor de los casos, te pasas un mal rato. Digo, en el mejor de los casos pasas un mal rato en consulta. En Sí. el peor recibes un mal diagnóstico. Entonces, O sea, para mí esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué implicaciones tiene este estigma de la obesidad en la salud de las personas? O sea, que llegues con un médico que ni siquiera se tome el tiempo de revisarte, de mandarte estudios y de pronto te diga, ah, bueno, si te duelen las rodillas es porque estás gordo y chance y tienes un problema gravísimo, I mean, de cáncer, por decirte algo. Pero tú, o sea, el médico dijo, ah, no, necesitas bajar de peso y ya no te van a doler las rodillas. ¿Qué exacto. implicaciones tiene un mal diagnóstico por el Ajá, peso? justo, pues tiene las implicaciones que tiene para cualquier persona gorda o flaca que te receten algo que no es, que ignoren por completo la verdadera sintomatología. O sea, es muy problemático y es más común de lo que creemos. O sea, ajá, por ejemplo, en estos como conversaciones y en parte del combate a la gordofobia, la realidad es que se está trabajando y está avanzando mucho más a nivel, ¿cómo decirlo? Como pues, persona a persona y en redes Ujú. y conversatorios y tal. O sea, hay un montón de testimonios
que terminan en, insisto, peor de los casos, operaciones bariátricas que eran absolutamente innecesarias, que personalmente las veo como un procedimiento de mutilación, o sea, que está súper con la bendición de la OMS, por ejemplo, recortarle a alguien el estómago cuando se ha visto, o sea, que te corten un órgano, porque es demasiado, me parece brutal que todos lo tengan, o sea, que esté tan normalizado y que pensemos que es como genuinamente la solución para algo, ¿no? Pero más allá de eso, también pienso mucho hay generalmente un montón de diagnósticos. Generalmente, a ver, no podría hablar de una estadística, pero los más comunes que yo he rastreado suelen ser hormonales. O sea, los endocrinólogos me parece que son todos, ¿no? Todos se echan porras, probablemente cardiólogos, pero sí los endocrinólogos son de las especialidades médicas más gordofóbicas que hay. Y es muy peligroso porque al final las hormonas controlan todo. Sí. Entonces, pues sí, por ejemplo, conozco el caso de una chica que se juntó todo, ¿no? Ella aumenta de peso y entonces, pues en estas visitas regulares a la ginecóloga no le presta atención porque le dice, no te voy a revisar porque tú no tienes actividad sexual. Entonces, no ¿Por tiene qué? caso como, no, y era muy joven, entonces como no hay riesgo en realidad de que haya un cáncer cervicuterino, con lo cual pero sí te peso, pero entonces pierde peso y entonces esto es como lo que yo te recomiendo, ¿no? Y ve a un endocrinólogo porque probablemente esto es un problema hormonal. Ujú. Entonces esta persona va a un endocrinólogo mismo que le recomienda una cirugía bariátrica porque nuevamente lo importante aquí es perder peso y no es normal para este especialista que en 5 o 7 años haya subido 40 kilos aprox, ¿no? Entonces, para él la única solución es, y al final, esta persona, por fortuna, termina yendo con una endocrinóloga ética y con este enfoque de salud en todas las tallas. eh, y por la misión de otros médicos durante todos estos años, en estas Ujú. dietas, en estos años de ella tratar de enfocarse en perder peso, fue tiempo que perdió para atender un tema de tiroides y desarrolló tiroides de Hashimoto, que a su vez puede derivar en diabetes y no tiene nada que ver con el peso. O sea, solo es un asunto de recibir atención médica oportuna a tiempo y tratamiento y ya está. Y Sí, entonces, esto lo supo hasta que fue con este otro médico, pero si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Que ella hubiera tenido diabetes porque, y la historia hubiera sido la que nos han contado toda la vida. Claro, es que ella no se cuidó, lo digo entre comillas, claro. no se perdió peso, no quería cuidar su salud y entonces comió todo y más cuánto, porque eso es lo que uno asume cuando ve a una persona Sí, que come, gorda, ¿no? ajá, y pues ella propició tener diabetes. Sí, claro, Mm, es culpa totalmente, ¿no? De la persona y no del sistema de salud que orilló a esa persona a no tener un diagnóstico correcto para, o sea, Y atender esta persona correctamente. pudo atenderse en médicos privados, o sea, Sí. el sistema de salud pública también enfrenta muchas otras clases de problemas, ¿no? O sea, todo este asunto de Ujú. este enfoque discriminatorio, pero incluso físico, o sea, no hay camillas para personas gordas. Sí, Entonces, las probabilidades de que esa persona simplemente como la dejen morir con lo rebasado que está el sistema, pues también son muy altas. Entonces, hay discriminación por donde se le vea como sistémica, pero ujú. también como de los especialistas, pero también incluso hacia afuera. O sea, es súper común que una persona, me pasó hace unos días, que con la marcha del 8M se hizo un Ujú, contingente de mujeres de cuerpos grandes y ujú. una exdiputada de Puebla, híjole, se me escapa su Sí, nombre. ay, sí, ya sé cuál, perfecto cuál hablas. Ajá, Qué pena sus palabras. comparte una foto en la que, por cierto, aparezco yo y dice como, es que mi pancarta, o sea, teníamos una serie de pancartas justo como hablando de la gordofobia, de la Sí, relación que hay como con el patriarcado y la gordofobia, en fin. Y sí, entonces esta mujer dice como, ay, mamitas, o sea, a ver, una con cosa la es una bandera de cosa, salud. otra cosa, ajá, es que esto es horrible porque entonces el sistema de salud no puede con esta gente, bla, 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 y es como,
no sabes absolutamente nada de mí, no sabes Tristísimo. nada de nuestra vida, o sea, y entonces yo me pregunto, como a una persona delgada le van a echar en cara que la atiendan médicos, eh, como que, ¿qué está pasando realmente con este tren de pensamiento de decir, puta, estás enfermo, luego entonces tú te lo buscaste porque gordo, o sea, como, Sí, sí, ¿cómo está llegamos fuertísimo. a esa conclusión? Porque algo que incluso a mí me pasó dentro de este camino, Ujú, eh, yo, pues sí, sí, de alguna forma he caminado este sendero de activismo y, ajá, porque como soy muy vocal en estos temas, ujú. eh, uso mucho justo estos espacios como para hablar sobre esto. Eh, Nadie llegó aquí de un día para el otro, ¿no? A pensar todas estas cosas. Sí. Yo recuerdo cuando empecé en el movimiento, empecé porque en redes, en internet, habían estas mujeres que en ese entonces se utilizaba mucho hashtags como curvy o curvy girl o así, ¿no? Entonces, a mí lo que en ese momento me daba era un tema de, wow, visibilidad, visibilidad a otras corporalidades, lo cual es chido, pero no podemos ya Ujú, quedarnos en esa parte de la conversación, o sea, el reconocer y visibilizar que hay otros cuerpos está increíble y siempre que hay, o sea, y me parece importante ver más tipos de personas a cuadro ocupando espacios en el poder, en fin, sí lo creo, ujú, pero no solo por su cuerpo y no solo, lo que pasa mucho en ese momento es que dicen como, pero ¿y la salud? O sea, como todo está muy bien, si quieres tener kilitos de más, qué padre, pero cuida tu salud. Y yo lo que pienso es como, uno, le dirías esto a cualquier persona, o sea, cualquiera de su tamaño, y dos, y si yo estuviera enferma, ¿qué? O sea, ¿qué sí, o pasa? sea, no, o ¿Qué sea, para empezar, siento que no le debes salud a alguien. O sea, no debería ser un tema de conversación, ¿no? O sea, como de, oye, o sea, deberías cuidar tu salud. Es como de, ni te conozco, niña. O sea, o bueno, quien sea que te lo pregunte, ¿sabes? Es como de, está es fuertísimo que te exijan por tu tipo de cuerpo el, tienes que ser saludable. Y esa era otra pregunta que te quería Y hacer. es O un sea, poco para todos nosotros, ¿no? O sea, como que ser saludable creo que es solo una cosa que debemos de atender cuando estamos en este planeta, ¿no? O claro, sea, totalmente. como ser felices. Y sí creo que la salud es uno de los tantos vehículos para eh, conseguir lo que uno quiere en la vida. Y eso es tan variado como personas en el mundo. O sea, también Ujú, es que tenemos que dejar de engañarnos y de creer como que la salud es lo más importante que tenemos. Sí es importante, pero ujú. no creo que haya una sola cosa más importante. O sea, como de la misma manera que hemos deconstruido el amor romántico y decir como mi amor, tú eres lo más importante de mi vida, qué miedo. No, Sí. no es lo más Ese importante. es otro La tema. salud es lo más. Ajá, no, tampoco. La verdad es que no creo, o si algo ya tendríamos que empezar a tener claro es que no. Sé que esto es súper un mind blown, pero la salud no es lo más importante que tenemos. Tenemos muchas cosas que son muy importantes. Claro, y al final, y esta pregunta, o sea, te la quería hacer también, o sea, un cuerpo delgado no es sinónimo de un cuerpo sano. O sea, Y aunque tampoco es estuviera así. enfermo, chica, hay que atenderla también, tiene derecho a la salud. Y sí, un cuerpo delgado no es sinónimo de salud de la misma manera que un cuerpo gordo no es sinónimo de enfermedad. O sea, lo Exacto. único que vemos es fachadas y cada uno tiene una historia y estos patrones de los que nos han hablado son bastante cuestionables porque incluso no es lo mismo, por ejemplo, una persona gorda que vive en Estados Unidos y lo que come que una persona gorda que vive en África y que come otras cosas que una, y las razones y lo que pasa en su cuerpo como cualquier otra corporalidad, pues. Claro. Sí, totalmente. Y también como decías, ¿no? O sea, como gorda respecto a qué, ¿no? O sea, también es súper subjetivo. Lo que pasa es que la sociedad ha construido un modelo de belleza que nos vendió por muchos años o que nos ha vendido por muchos años en el que tiene ciertas características. Y entonces si se sale, es muy chaparrita, es muy alta, es muy gorda, es muy flaca, ¿no? Y desde ahí parten también creo que muchas construcciones sociales que nos han dañado. O sea, digo, ahorita estamos hablando de la gordofobia,
pero hay un chorro de temas como la gente que tiene bulimia, ¿no? O la gente que, o sea, tuvo tantos problemas de salud por esto que la sociedad, bueno, que incluso a lo mejor hasta inconscientemente nosotros aportamos, como esto que mencionabas al principio, que decimos, ay, comí como gordo el fin de semana. O sea, igual y no, o sea, está mal usado el decir comí como gordo, o sea, es comí mucho y ya. Exacto, y que además, incluso, bueno, ya comiste mucho, está bien, chica, disfrútalo, o sea, como sanemos la relación que tenemos con la comida, es que también es Sí, brutal, o sea, el miedo que da a comer, el miedo que da a disfrutar, la ansiedad que causa. ¿Por qué eso? Porque no hay nada que nos dé más miedo que ser gordos. Por eso es todo este problema de gozar lo que comemos. Porque sí, es como, no, yo me descuido y subo de peso. ¿Y qué? sí. ¿A qué te refieres con descuidar qué? O sea, porque, claro, uno tiene que comer muchas cosas, pero no porque esto te lleve a subir o perder peso, sino porque es tan rica toda la comida y cuando sanas también esa parte, yo recuerdo que tantos años en la cultura de la dieta me hicieron detestar ciertos alimentos, a Ujú. algunos otros tenerles miedo y poco a poco ha sido como, por ejemplo, jugo de naranja a la fecha yo no, ya no sé si en verdad no me gusta o solo es esto que tengo súper aprendido que es como es por azúcar, no lo Sí, sé. es una bomba de azúcar. Exacto, pero hay otras que digo, ajá, ni tomo jugo de naranja diario, o sea, una vez cada 6 meses y yo sufro cuando me traen el jugo, es como, no, ¿por qué? Y es Eso, eso, eso es empieza a eso. pasar, ¿no? O sea, empiezas a sufrir la comida, o sea, te sientes culpable por tomarte un jugo de naranja o por tomarte un chocolate o por comerte un chocolate o lo que sea. O sea, Y al empiezas a revés, o sentirte sea, culpable. comida que también dices, esto era súper rico, ¿en qué momento me perdí? O sea, detesté por muchísimo tiempo cosas como la lechuga, solo prefería las hojas verdes como espinaca, kale y todo Ujú. esto. Y la lechuga me parecía tonta. Tonta, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo fue mi alimento, o sea, que era como sinónimo de dieta, sinónimo de esto es agua, Lechuga, sí, entonces de que claro. esto es ligero, esto es lo que debería comer, y entonces, y hasta que la detesté. Y ahora como poco a poco es como, pues sí, sí le aporta un poco de, ok, esta lechuga tal vez no, o sea, como conocer otras formas de comer y sanar esa relación con la comida ha sido también de lo mejor que he ganado cuestionando todo esto. No, súper interesante. Y fíjate que ahora me gustaría irme a la parte que te comentaba al principio, me parece que fuera de cámara, donde te decía, lejos de poner el problema en la perspectiva de todos o visualizar el problema de la gordofobia, porque creo que hay muchos foros y afortunadamente se está abriendo la conversación, a veces de manera positiva y a veces de manera negativa, pero a mí sí me gustaría enfocarme como en esta última parte en cómo nosotros podemos ser parte de la solución, ¿no? Parte de cambios positivos en esta discriminación y violencia hacia las personas gordas y dejar de ser parte del problema, aunque sea con cosas mínimas como decir, comí como gordo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer como sociedad? Y mi primer pregunta, y con eso me gustaría iniciar, es, ¿de quién es el problema de la gordofobia? O sea, de quienes hablan o de quienes son gordos, o es un problema de todos, o Sí, creo que es una gran pregunta. Me gusta mucho esta pregunta porque es que nos afecta de todos, muchos niveles, pero no de la misma forma. Sí creo que la gordofobia es una lucha de las personas gordas, pero que nos afecta a todos y todos somos parte de esto. Entonces, es que sí me saca, o sea, es que sí, por ejemplo, este lado es muy extraño cuando personas que no tienen un cuerpo grande y claro, no hay un como gordómetro, pero a la vez sí es muy raro cuando chicas delgadas como que quieren aleccionar al mundo de, es que no sean gordofóbicos, que es como cariño, tú tienes, o sea, tú lo que vives y todos vivimos bajo esta opresión es violencia estética, ¿no? Que no debe confundirse con la gordofobia y que sí es muy fuerte y que es también muy válida, pero, ajá, creo que la forma en que quienes no son gordos pueden ayudar es ok, escuchando a quienes estamos en esta conversación más, pues no diría, activamente, a quienes nos atraviesa, genuinamente claro. quienes nos atraviesa, ¿no? O sea, escuchar cómo nos sentimos, uff, es algo tan simple, pero que también nos cuesta mucho por todo esto que tenemos aprendido. O sea, es que
pónganse en este lugar, ¿no? Imagínense que su amiga o amigo, amiga gorde, les dice, soy muy feliz con este cuerpo que tengo, me siento súper hot. Es que nos nacería inmediatamente decirle, ¿cómo crees? Cuídate, cuida tu salud. ¿Por qué no lo No, si bajas escuchas? de peso te vas a ver guapísima, ¿no? O sea, ¿Por qué no le preguntas? O sea, sí, es que me siento mal, claro, porque mira cómo has comido. ¿Por qué no mejor indagas más en qué otras cosas le han pasado? Y sí, creo que también como ser muy receptivos a lo que a las conversaciones que están ocurriendo en línea, eso es muy positivo. No dejar de cuestionarse, o sea, de dónde viene el miedo que tenemos a engordar, de dónde viene esto que hemos creído, que hemos dado por tan por hecho, incluso aún habiendo evidencia científica y médica igual de seria y mucho más nueva, que habla de estos enfoques distintos a la salud, de estos buenos resultados que hay cuando se atiende de otra forma, de esto es incluso como romper estos paradigmas raciales, porque es como, está también muy documentado cómo la gordura se asocia o es como mucho más común en ciertas razas humanas que pues justo son las más oprimidas, luego entonces no debería de extrañarnos tanto que durante tantos años los traseros grandes, los cuerpos voluptuosos, este tipo de corporalidades hayan sido tan estigmatizadas, pues porque claro, no eran blancas, no eran normativas, no eran hegemónicas. Y todo eso, o sea, sí creo que hay mentiras que se cuentan tantas veces que se que convierten te en las verdad. crees. Ajá, entonces sí, también sí, a la menor inquietud que tengamos, leamos, buscamos información, hay un montón de cosas que aprender y que cuestionarnos y que están ahí a nuestro alcance. Escuchemos a las personas gordas que estamos hablando de estos temas, o sea, hay mucho que aprender y que nos sirve a nosotros, porque entonces somos validados, pero también les sirve a las personas delgadas o con cuerpos más normativos porque empiezan también a sanar esta relación que tienen con su cuerpo y con la comida que es increíble y con su salud y todos estos enfoques es ver la vida desde otro lugar mucho más amable para ti y para otros. Sí, para cómo está el mundo en este momento, creo que no necesitamos más negatividad y cosas así. Pero bueno, mi siguiente pregunta es, ¿tú has visto un cambio en la sociedad respecto a este tema, por lo menos en los últimos años, en los últimos meses? ¿O en realidad crees que, o sea, prácticamente no, que un poco sí se habla, pero no? ¿Tú qué crees? Sí, creo que no, la verdad es que sería muy injusto de mi parte, con todos, sí, sería muy injusto de mi parte decir que no. Creo que hay días en los que, como en todas las luchas, que uno dice, como esto va lentísimo, o esto no ha cambiado nada en realidad, pero lo cierto es que sí, se están contando otras historias. A mí, en lo que a mí concierne, Ujú. muchas veces de este lado de los medios, es como de lo que con frecuencia hablo y lo que con frecuencia como reclamo. Sí hay espacios nuevos abiertos para personas, para distintas corporalidades, nuevas corporalidades. Eh, Creo que sería increíble que empezáramos, o sea, no vamos a dejar de presionar, ¿no? Ujú. Entonces, claro que han habido avances, me refiero a, en muchos sentidos, ¿no? Por un lado está el médico, y es del que Ujú. te hablaba, creo que es increíble, es como un sueño hecho realidad genuinamente, porque antes lo padecía, no lo combatía y no sabía que había, que esto podía suceder. Muchos años padecí estar yendo con médicos que pues no, o sea, que de verdad era una tortura. Y es increíble saber que ahora, claro que cuesta, o sea, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta una investigación, pero es increíble saber que hay médicos Ujú. que tienen estos enfoques diferentes y que están dispuestos a tratarnos y atendernos con dignidad. Claro que pues uno nunca deja de olvidar que esto es en Ciudad de México, ¿no? O sea, que está pasando fuera de los demás en otros lugares, pero no puedo negar y reconocer que gracias a estos especialistas se está avanzando y se está amplificando el mensaje. Ujú. También lo veo, te digo, en los medios de comunicación,
pero no puedo negar que también me encantaría que hubiera otras narrativas. Por ahora las gordas siguen haciendo el papel de gordas con todos estos, muchos de estos prejuicios también, pero bueno, al menos ya estamos ahí, ¿no? Sí. Igual en las portadas, ¿no? Me encanta que, por ejemplo, Lizzo sea una de Ujú. las como cantantes más reconocidas en este momento y sea una persona gorda. Me encantaría que próximamente dejáramos de hablar sobre eso, ¿no? Ella misma lo dice como, yo espero que ya avancen los años y dejemos de admirarnos como de ajá, como toda la energía que me compró, porque también de este lado es muy abrumador que produce, como eres súper valiente, que también es como, güey, valiente los bomberos, o sea, yo nada más traigo un bikini, o sea, eso tampoco Sí, estoy segura de que me haga valiente, la verdad. sí. Entonces, sí, o sea, vamos, que es bueno, que, pues sí, que hay tallas, en tiendas, ya hay más tallas, pero no en todas, ni tantas, ni necesariamente en donde más gente las necesita. Sí, hay avances y todavía hay mucho que hacer, pero sí, sin duda, probablemente mi yo de hace, pues sí, mi yo adolescente habría sido mucho más feliz creciendo en este momento con estas referencias y todas estas cosas nuevas que hay, Ujú. que lo que pasaba Mm, hace unos, no sé, 20 años. claro. Que acabas de mencionar una frase, ¿no? Que se usa mucho como de, qué valiente porque haces esto. Y creo que también, o sea, hablando en la moda, eso me parece que es algo que ha avanzado, como bien decías, ¿no? Ahora ya tenemos marcas que tienen más tallas, o sea, que tienen, que ya no es como una sección donde de verdad la ropa era como para señora, no importara la edad que tuvieras, ¿no? O sea, toda la ropa era de un estilo, o sea, era como muy marcado y que usábamos esta onda como de, este ¿cuánta autoestima tienes por ponerte eso? ¿No? O sea, que Y de hecho, no hablando estaba hecho para gordas. absolutamente, hablando de esto de qué podemos hacer como sociedad, una cosa muy importante sería normalizarlo. O Ujú. sea, incluirnos, permitirnos ocupar esos espacios con normalidad. O sea, no que sean grandes hazañas, porque genuinamente no debería de serlo ir a una tienda y encontrar un pantalón de mi talla y podérmelo poner y ya, ¿no? O sea, sí, sí, la parte de la moda ha cambiado mucho, Ujú. no, no lo suficiente, ajá, no para nada lo suficiente, pero al menos hay opciones. Yo tuve la suerte de en esa parte de mi adolescencia crecer en la frontera, bueno, no en la frontera, crecí en Monterrey, pues, entonces pues, estaba muy cerca de Estados Unidos y tenía la Sí. posibilidad de ir a comprar ropa allá, entonces, eh, pues en Estados Unidos están como mucho más avanzados, no sé si por las razones correctas, pero al final ha habido como mucha Y hay más un apertura. mercado, digamos, más amplio, ¿no? Exacto, ajá, Ujú. hay un mercado más atendido y eso facilita las cosas, pero por lo demás, o sea, sí, es difícil, o sea, me parece como no nos hace ruido que no haya espacios para tamaños, para gente de todos los tamaños, o sea, sí, que lo más lógico sea modifica tu cuerpo, encoge tu cuerpo, sé Sí, de hecho de hay otros por ahí una tamaños. diseñadora muy famosa que eso dice, como de, el vestido no se ajusta, tú te ajustas al vestido. No diré quién, pero sí, es muy Ujú. fuerte escuchar esas cosas, ¿no? O sea, en una sociedad como la que vivimos, donde los cuerpos perfectos en realidad no existen, que me parece que la Ajá, perfección es súper subjetiva, pero justo, o sea, me gustaría ir cerrando con esto, ¿no? O sea, con estas reflexiones de también cómo podemos darnos, o sea, me gustaría cerrar con dos preguntas muy específicas. La primera es, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos hacer consciente que estamos siendo parte de este discurso de discriminación y de odio? Seas o no gordo, estés dentro o no de esta digamos, grupo de personas, la realidad es que a veces, y lo que mencionabas, inconscientemente eres parte. ¿Cómo podemos empezar como paso uno a decir, chance, yo también estoy siendo parte de ese discurso? O sea, yo te pusiera, ay, no, cero soy gordofóbica, pero entonces uso sí, mí como gordo. No es como, ajá, no claro. sé, hay algo ahí. Creo que lo más importante es con mucha humildad y también con mucha, ¿cuál es esta palabra que se usa como para cuando te perdonas, cuando eres muy,
Pues sí, como tal vez con mucha generosidad y tal vez también con algo de autocuidado, pero es importante que Mm, todos nos asumamos como gordofóbicos. Y de ok. hecho ayuda para todas las demás luchas, porque es más probable que cuando uno, o sea, ¿por qué cambiarías algo que no está pasando o que crees que no está pasando? ¿No? O sea, creo que crecimos en un sistema gordofóbico. Es obvio que todos somos gordofóbicos. Yo soy gordofóbica, entonces sí, creo que asumirlo es hacerte primero, parece poca cosa, pero en realidad es fuerte encontrarnos racistas, sabernos clasistas, Sí, sabernos capacitistas, etc. Y sí, sabernos gordofóbicos. Entonces, vigilarnos, explorarnos, como esto que me causa, por qué me parece tan fácil. Creo que es, o sea, eso, checar. Me acuerdo cuando empezó esta frase como de como no soportes, o la que soporte panzona, no sé qué, ¿no? Y entonces empecé a abrir la discusión como, ¿decir eso es gordofóbico o no es gordofóbico? Cuestiónatelo. Tal vez ahora no tenemos la respuesta, pero cuestiónatelo, porque ¿qué era lo que te parecía gracioso? Yo, por ejemplo, creía que con el contexto que yo tenía a mí no me parecía gordofóbico, pero mi hermana, por ejemplo, que también está muy involucrada en estos asuntos, ella decía, no, sí, porque bla. Entonces, conversar de esto también, este, por eso digo que no sirve sentirnos ni regañarnos. Claro que hay que ser muy vocales, pero pues eso, como también ser muy conscientes de que no todos estamos en el mismo momento ni nos atraviesa de la misma manera. claro. Sabernos gordofóbicos y saber que, ajá, que atrevernos de pronto a corregirnos y a corregir a otros, o al menos invitarlos a cuestionar, como, bueno, ¿y qué es lo que te preocupa de engordar? ¿Y por qué sería un problema? ¿Y por Claro. qué crees que te discriminarían? Tú has discriminado a alguien. Entonces, como eso, no dejar de preguntarnos. Eso Sí. es muy útil. Eso está increíble y me parece un gran primer paso, asumirnos todos como gordofóbicos y empezar a cuestionarnos, no solo en este tema, como bien dices, creo que hay muchos otros que podríamos empezar a cuestionarnos si de verdad soy tan inclusiva o tan abierta, ¿no? O tan lo que sea, ¿no? Para hablar de esos temas. Y la otra pregunta que te quería hacer es, si bien hay muchas personas como tú que están abriendo la conversación, me parece que en un sentido de educación, y en un sentido, pues al final, para promover cambios positivos, también es cierto que hay afuera gente que está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, que sigue teniendo este discurso que me parece de odio, de discriminación, y me gustaría cerrar con eso. ¿Qué le dirías, no a estas personas, porque me parece que no es nuestro objetivo, pero así esas personas que lo escuchan y que muchas veces las palabras de personas como esas tienen un impacto súper fuerte en su vida? ¿Qué le dirías a esas personas que escuchan o que en algún momento se han sentido lastimadas o vulneradas por gente como ellos? Sí, creo que siempre la invitación sigue siendo la misma, a cuestionarnos todo lo que vemos, consumimos, no solo, o sea, así de estrictos como algunas personas tienden a hacer, por ejemplo, con su dieta, lo ven tan obvio, cuidarlo, que también como que nutre otras cosas, ¿no? ¿Qué estímulo reciben de otros lados? No dejen de cuestionarlo, no dejemos de hacerlo. Ujú. Eh, Creo que hay cosas que no son negociables, y una de ellas sin duda tendría que ser como la dignidad humana. Algunos, ajá, ya no voy a aclarar mucho en eso, pero también unos dirían como, y la animal, y así, pero bueno, o sea, Ajá. para ser como más concisos, ajá. Creo que cualquier discurso que atente en contra de esa dignidad humana debería de brincarnos. O sea, no hay nada puede justificar un discurso que atente en contra de un trato digno hacia las personas. Ajá, y me impresiona cómo, por eso te decía en algún punto de esta conversación que, wow, cuánto daño nos ha hecho creer que la salud es lo más importante que tenemos en la vida, porque entonces pareciera que además no es cierto, ¿no? Quien te diga que lo dice por tu salud miente así a todo. Pero
pero el asunto es que eso, que se ha convertido como en nombre de la salud, yo puedo pasar por encima de el respeto y la mínima dignidad humana que merece cualquiera. Entonces, sí, como que pensemos en eso, híjole, de veras no nos brinca, porque ya ni siquiera voy a hablar de por ejemplo, que está constantemente va y viene esta conversación con el tema del humor. De hecho, yo hago stand-up, ¿no? Entonces, sí, ni siquiera me voy a meter en esta cosa de lo políticamente correcto, no tal, que es también súper profundo y cuestionable. Eh, Simplemente como, oye, eso que estás escuchando te lastima a ti o lastimaría a alguien más, ¿por qué lo validas? Sí, O sea, ajá, ¿cómo puede ayudarte esto a sentirte mejor? Y si esto te hace sentir mejor, pues sí, creo que hay muchas cosas que cuestionarnos, ¿no? Pienso mucho en, ok, voy a decirlo, si tú crees que no es conveniente, lo muteas, ¿no? Pero, por ejemplo, no, para pienso nada. mucho, pienso mucho en gente como Bárbara de Regil o Marta de Baile, o todas estos como personas con un gran, ajá, con un gran espacio para llegar a gente, la exdiputada de la que hablábamos, estos influencers, en fin, cualquier persona como con un micrófono al frente que en nombre de la salud o de lo que sea, de sus prejuicios, comparten estos discursos que promueven la cultura de las dietas, que a su vez puede promover trastornos de conducta alimentaria. O sea, si te está detonando algo a ti, no sea amistad, o sea, como cuestionémoslo. ¿De dónde viene y por qué lo estamos aceptando y por qué lo estamos dando por hecho? ¿Por qué lo estamos dando por bueno? Sí. ¿Y por qué consumimos, no? Seguimos consumiendo, porque también eso es bien importante. Escuchas algo que te hace daño y lejos de decir, ok, no vuelvo a escuchar a esta persona, o sea, es como, a ver, ¿y ahora qué va a decir? ¿Y ahora qué tiene? O sea, también eso se vuelve como en una cosa súper tóxica, que siento que por supuesto nos daría para otro programa, siento que hay mil temas de los que podemos hablar. Pero bueno, hablando particularmente de esto, Cora, de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado conmigo en este programa para abrir la conversación, que me gustaría continuar, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de Radio 13, nos encuentran en todas como Radio 13 Digital, y también quisiera invitarlos a continuar la conversación contigo. O sea, si alguien se quedó con alguna duda, si alguien quiere saber lo que haces, lo que escribes, tus actividades como parte de la comunidad y como activista, me gustaría que nos compartieras dónde podemos buscarte, dónde podemos aprender más, dónde podemos saber más. Ah, pues mira, sí, creo que me encanta. Sí, no lo había pensado siempre. Esta parte de la autopromoción me cuesta. Me encuentran en redes ahí, ajá, estoy como constantemente hablando de esto. En Instagram estoy como arroba la señorita Cora, sería la señorita, pero ya viste que en internet no acepta la ñ. La L, Entonces, ajá. la señorita Cora, y ahí pues eso, o sea, con suerte podemos sin duda seguir esta conversación. También todo el tiempo estamos difundiendo como los trabajos de otras personas. De verdad es que hay nutriólogos, casi siempre son mujeres, debo reconocer, porque sí que hay una lucha, sí que hay un tema de género y Híjole, el esto. machismo siento que también nos da para otro programa. Sí, 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 o sea, es un tema económico, es un tema también como de género y en fin. Entonces, hay nutriólogas, médicas, hay psicólogas, hay periodistas, hay gente, como dicen, que no me gusta mucho, pero bueno, digamos, gente de a pie, y solemos como amplificar nuestros mensajes porque al final todas tenemos como algo importante que contar y que decir y que intercambiar al respecto, y así también se genera conocimiento que sin duda debe de ser como eso, amplificado y difundido. Entonces, sí, en redes sigamos con esta conversación. Y pues eso, estoy en cultura colectiva y mira, ahora ya me invitaste acá y entonces pues ahí, en eso andamos. Y tienes que regresar, porque sabes que ahorita me surgió una pregunta muy interesante porque mencionaste que la mayoría de las personas que participan contigo como especialistas son mujeres, y me gustaría preguntarte, no quiero irme sin preguntarte esto, pero si hay un tema de un mayor estigma en mujeres gordas que en hombres. Absolutamente. O sea, desde luego los hombres también sufren gordofobia, sin duda, Ujú. pero y también la violencia estética es para ellos mucho menor porque pues al final
las insuficientes, las que venimos al mundo para ser hermosas, las que estamos aquí para, pues sí, como con el propósito de agradar, somos las mujeres. Entonces, pues cuando los cuerpos gordos justo son ineficientes, son lentos, son feos, rompen con la estética, son incómodos, son espaciosos, pues sí, o sea, las mujeres, qué horror, o sea, ¿cómo? Sí. Sí, sin duda las mujeres. Y eso, no olvidemos quiénes están poniendo las reglas. O sea, quiénes fueron los doctores, quiénes fueron los científicos, quiénes fueron los nutriólogos, quiénes fueron quienes pusieron todas estas reglas de cómo debíamos de vernos. Entonces, sí es, o sea, por eso en esta marcha del 8M era muy poderoso como escuchar que sí, que la gordofobia es absolutamente patriarcal, o sea. Está súper fuerte. La verdad es que justo creo que hay muchas cosas detrás más que el mero hecho de abrir la conversación. Pero bueno, Cora, de verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, el haber estado con nosotros, compartirnos información me parece que valiosa, reflexiva, que es algo que nos gusta dejar en el programa, que te quedes pensando en tal vez yo soy más parte del problema que la solución, pero también darles opciones para decir, si estás siendo parte del problema, pues te tienes que poner del otro lado y promover cambios positivos. Así que te agradezco muchísimo, espero que vuelvas a venir, me encantaría hablar de otros temas contigo, me parece que hay muchas cosas de las que podemos platicar y a todos los que nos vieron hoy también muchísimas gracias, les mando un beso enorme, no se pierdan la próxima semana de New Life con otros temazos. Cora, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y regresa pronto. Sí, muchas gracias, cuando quieras. Nos vemos el próximo jueves. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.